Señoritas, señores, revisaremos esto de lo que es el ciclo circadiano, que tiene que ver con el ciclo del sueño y vigilia. Ahora, entendemos un ritmo ciclocircadiano a los cambios físicos, fisiológicos, mentales, conductuales, etcétera, que siguen un ciclo de 24 horas, que se repiten durante 24 horas, un día, ¿no? Ahora, son procesos naturales y en este caso responden a los ciclos de luz y oscuridad del día, ¿no? Ahora bien, este ciclo circadiano va a influir y prácticamente determina, ¿no?, las funciones en el organismo, como la liberación de hormonas, con lo cual el organismo controla la fisiología, los hábitos de alimentos y digestión, por ejemplo, y también temperatura corporal. Ahora bien, la mayoría, casi todas, podemos sentir nosotros, ¿no?, el efecto de este ciclo circadiano, básicamente por los patrones de sueño, aunque últimamente esto no está tan dibujado como antes, ¿no? Ahora bien, cuando se capta la luz, ¿no?, se tiene a través de la retina, está toda la vía que hemos descrito para la captación de la visión y todo lo demás, pero también hay un grupo de neuronas que no llegan a la corteza visual, sino llegan al núcleo supraquiasmático y de allí procesa información y la envía a la glándula pineal, que se encuentra más atrás, ¿no?, detrás del hipotálamo. Y en estas condiciones se va a convertir la serotonina en melatonina. Y la melatonina es la hormona, o neurotransmisor si quiere, que induce el sueño, ¿no? Eso, digamos, siendo bien breves. Como mencionamos, un ciclo circadiano dura 24 horas y que se van dando ciertos cambios en el organismo. Si empezamos con desde las 0 horas, desde las 0 horas más o menos y yendo hasta la madrugada, que vendría a ser 4:30, 4:30, por ejemplo, en un promedio de 2 de la mañana es donde el sueño para nosotros es mucho más profundo, ¿no? Pero también, como las funciones fisiológicas y el metabolismo va disminuyendo, es en la madrugada, a partir más o menos a 4:30 de la mañana, donde la temperatura corporal es la mínima. Y es ahí donde nosotros necesitamos estar protegidos, ¿no?, cobertores y todo lo demás, de tal manera que nos ayude a controlar o soportar la temperatura baja. Y el ambiente también. A nivel del ambiente, la temperatura más baja justamente es en la madrugada, ¿no?, alrededor de esta hora más o menos. Ahora bien, aquí ha habido una disminución de la actividad metabólica y por lo tanto la función cardiovascular y todo ha disminuido, pero empieza ya a elevarse, ¿no? Hay un salto de la presión sanguínea, aumenta, y ya en la mañana, aproximadamente entre las 6 y las 7, ya hay una disminución y prácticamente inhibición de la secreción de la melatonina, porque prácticamente ya hay luz, ¿no? No es que haya a partir de las 8 de la mañana, son horas referenciales, ¿no?, en movimiento intestinal, sino aumenta. Siempre hay movimiento intestinal lento, bajito, ¿cierto? Porque si hubiera detención del tránsito intestinal, a eso lo llamamos hilio, y eso es patológico, ¿no? Es bajo, ¿cierto?, pero ya empieza a aumentar en la mañana. Algunas hormonas se van a secretar en la mañana, como la testosterona, ¿no? Y a partir de las 10 de la mañana, más o menos, es donde tenemos la máxima alerta. Yo creo que todavía desde más antes, ¿no?, desde las 8, porque la secreción, por ejemplo, de las hormonas corticoides se da justamente a las 8 de la mañana. Y, digamos, por más que ustedes se hayan amanecido estudiando, bueno, se han lavado, bañado, de repente han tomado, ¿no?, desayuno,
pero aparentemente están bien, como si fuera que hubieran dormido. Es el efecto de los glucocorticoides, que han sido liberados en cantidad y su máximo nivel se encuentra justamente en la mañana, 7, 8 de la mañana. Entonces, por eso que estamos ahorita despiertos, ¿no? Alertas. Eh, entonces, y eso va aumentando hasta tener más o menos a mitad de la mañana el alerta máxima. Es en la tarde, bueno, ya viene la alimentación, pero es en la tarde donde hay la máxima coordinación, excepto si han comido, que viene lo que se llama la marea alcalina, ¿no? Donde más bien da sueño. Pero acá a esta hora, a partir de las 12 u 13 horas, ya el nivel de cortisol baja, cae. Y ahí es donde se siente si se han amanecido o no. Si se han amanecido, el sueño les viene o nos viene, ¿no? A partir del mediodía. Y si todavía se ha comido, es peor. Pero ni modo. Pero supuestamente hay mayor coordinación, máxima velocidad de respuesta, máxima eficacia cardiovascular. El sistema cardiovascular está trabajando en su, digamos, en su mejor performance. Y hay mayor fortaleza muscular. A las 16 de la tarde o 18 horas, la presión sanguínea es la máxima del día. La temperatura corporal también es a eso de las 19 horas mayor. Y después, desde las 8 ya aproximadamente, 21 horas, aumenta ya o empieza la secreción de melatonina. Porque supuestamente hasta las 6 de la tarde hay luz todavía. Ahora, esto estamos hablando en términos de que, digamos, no tenemos la facilidad que tenemos la luz artificial. Entonces, si hay luz artificial, va a haber estimulación. Entonces, por eso es que muchos de nosotros, y es más, cuando estudiamos o hacemos el trabajo a partir de las 7 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana, ¿no? En todas estas horas donde supuestamente la luz ya bajó y ya debía secretarse la melatonina, pero como estamos en actividad ya no hay secreción de melatonina o hay disminución de la melatonina, ¿no? Se entiende de que la actividad intestinal disminuye, pero muchas veces es a partir de las 9, 8 que alguien come algo. Y justamente la digestión es difícil, ¿no? Y no sé si les ha pasado, pero si comen una buena, sí, digamos, una comida bien servida, digamos, no se puede dormir. Hay molestia, ¿no? Porque el intestino no está en su mejor momento, la digestión no se da, y aparte que estamos despiertos, la melatonina también está baja, cuando ya debía estar elevada. Entonces, la peor hora para comer realmente es en la noche, excepto las fiestas, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, esa es la peor hora para que uno consuma los alimentos. Pero inclusive la vida diaria de hoy día nos está llevando a eso. Un ciclo circadiano de un adolescente típico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a eso de las 11 de la noche le viene la somnolencia. Claro, ustedes son adolescentes, sí, ¿no? Pero ya más adolescentes, un poco más arriba. Jóvenes ya. Pero generalmente el adolescente a las 11 de la mañana es que recién piensa en dormir. Y eso. Esto debido a que la melatonina, que es la hormona del sueño, a- aumenta, ¿no? A esta hora más o menos en los adolescentes, ¿no? Ahora bien, la luz azul de los dispositivos electrónicos puede suprimir la melatonina y perturbar el sueño. Vale decir, el celular. Y muchas veces uno se va a dormir y le daría una leída y está con el celular. Y esto se está leyendo, ¿no? Porque generalmente está viendo otras cosas. A eso de las 3 de la mañana o 7, hay gran descenso así de la energía. Dijimos, el metabolismo está en su punto más bajo. No, es posible que no se sienta completamente despierto, sino hasta las 9 de la mañana. Pero esto es un poco también ha cambiado. Como digo, en este momento nos estamos sintiendo lo más despiertos posible, ¿no?
A eso de las 10 de la mañana a 1, la energía es alta, la temperatura del cuerpo aumenta durante la mañana, por lo que incrementa el estado de alerta, agudeza mental, todo. Es donde realizamos la mayor actividad, ¿no? Queremos hacer todas las cosas en la mañana, y ahí es donde tenemos esta condición. En la tarde, de 2 a 5, ya hay una disminución de la actividad, se siente adormecido, ¿no? Un refrigerio puede ser. Cuando seas adulto, tomarás este bajón de energía más temprano, a la 1, 3 de la tarde. Baja, ¿no? En la tarde, de hecho, baja. Y nosotros sentimos como que estamos más tranquilos y nos permite trabajar, estudiar, etcétera, ¿no? Pero en realidad está bajando ya la actividad en el organismo. Veamos, esto está condicionado por la luz, sí, y la retina capta la luz. Ya hemos mencionado los conos y sus fotorreceptores, la fotopsina, los batones con la rodopsina, que tiene, digamos, la función visual, formación de imágenes, esto va a la corteza visual. Esta parte ya la vemos. Pero también resulta que en la retina hay otras neuronas. Hoy en día se les está describiendo como melanopsinas. Bueno, según refieren, son el 0.2% de todos los receptores de la retina. Es bajo definitivamente, pero están allí, ¿no? Y sus funciones no son visuales. Se proyectan al hipotálamo, al núcleo supraquiasmático y donde definen el ritmo circadiano, al núcleo olivar pretectal, donde tiene que ver con el reflejo pupilar, que nosotros también ya lo vimos, y también se dirige a la glándula pineal para la secreción de melatonina. Estando entonces la melatonina, se induce el sueño en estado de alerta. Pero ojo, aclaremos esto. Si hay luz, estas neuronas, conocidas como las melanopsinas, captan la luz, va a llegar a la glándula pineal, pero va a inhibir la secreción de melatonina. La inhibe. Por eso que en el día no hay secreción de melatonina. En la noche que no hay luz, no hay la inhibición. Entonces viene la inhibición de la síntesis de melatonina. Entonces se sintetiza melatonina y si se presenta el sueño y ese estado de decaimiento, no digamos el estado de ánimo porque no es depresión, ¿no? Sino que ya para dormir, ¿no? Entonces, la luz, el sueño y están ligados con el ritmo circadiano. Ahora, la cantidad de luz ayuda al cerebro a saber cuándo activarse. Mientras más luz hay, el cerebro está mucho más activo. Y eso indica que, claro, es de día, ¿no? Más bien cuando es de noche hay menos luz, entonces esto va a cambiar, entonces hay menos actividad cerebral. Y la luz es la principal señal de sincronización de la actividad cerebral, tanto en el día como en la noche, aunque no esté presente. La luz informa al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que vendría a ser nuestro reloj interno, ¿no? Que es de día y activa el sistema reticular activador ascendente, que está en el tronco encefálico, e inhibe la secreción de melatonina. Ahora, si estimula al sistema reticular activador ascendente, este sistema mencionamos de que es el que va a estimular la corteza cerebral. Y entonces ahí la corteza empieza a trabajar, ¿no? Ahora bien, ciertamente la exposición a la luz solar facilita el mantenimiento del ciclo cardíaco, ¿no? Pero la luz artificial va a enviar mensajes confusos a nuestro reloj. Y entonces este ciclo que describimos como que ya no se produce o se altera. Como mencionamos, dependiendo si es de día o de noche. Si es de día hay luz, esto va a ser una inhibición de la secreción de la melatonina, ¿no? Si es de noche, no es que la oscuridad estimule, no estimula. La noche hace de que se inhiba el mecanismo inhibidor de la síntesis de melatonina. Si inhibimos al inhibidor, liberación. Claro, entonces se sintetiza melatonina. No, acá tenemos las 24 horas, a partir de las 16:20 a 20 horas, ¿no? Un poco más empieza la síntesis de melatonina. ¿Y por qué? Porque estamos de noche. No hay estímulo. Pero si ustedes prenden su luz a todo dar, esto no se va a dar, va a disminuir.
artificialmente, entonces se altera. Una pregunta. Supuestamente sabemos que en el polo norte y en el polo sur no hay los ciclos día-noche como los tenemos. En el sur puede durar la noche hasta 9 meses. Entonces uno se preguntaría, ¿y por qué? O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿No? 9 meses de noche de dormir y 3 meses de día, ahí no funciona el ciclo circadiano. Pero por la luz sí se imita más o menos el ciclo circadiano, pero es luz artificial. ¿No? Es lo que sabe. Entonces, en buena cuenta, nosotros podemos alterar este ciclo y de hecho lo estamos alterando por la luz artificial. Y digamos los hábitos que estamos adquiriendo actualmente, ¿no? Ahora bien, entonces, pero seguimos con que el día y la noche son como siempre, ¿no? Entonces, en la noche, a mitad de la noche, en la madrugada es la máxima secreción de melatonina y luego disminuye en la mañana, ¿no? Y así se va. Ahora, ciertamente la melatonina tiene varios efectos, ¿no? Aparte de inducir el sueño. Es también un antioxidante, un antiinflamatorio, antihipertensivo, antitrombótico y antilipidémico, ¿no? O sea, disminuye o evita que se eleve los lípidos, ¿no? Entonces, claro, y eso hoy en día se está tratando de explotar, pero mucho de esto también hay que considerarlo, que está en proceso de estudio, ¿no? Para ver. Entonces, como mencionamos, si hay luz, entonces esto es captado por el globo ocular, llega al núcleo supraquiasmático, al núcleo paraventricular y del hipotálamo, ya estamos en el hipotálamo acá, cerebro posterior, ¿no? A la parte llega a la médula ósea y activa las fibras preganglionares simpáticas. Y estas se dirigen hasta el ganglio cervical superior. Y desde allí, por las fibras postsinápticas, claro, esto es sistemas simpáticos y liberan noradrenalina. Y a nivel de la glándula pineal, se tienen receptores beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos. ¿Qué van a hacer esto? Finalmente, lo que van a hacer es activar el ATP en AMP cíclico. Se va a dar la síntesis de proteína y se va a inhibir a esta enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? Es la serotonina N-acetiltransferasa, ¿no? Acá, a partir del triptófano, lo que se va a obtener es la serotonina, y eso se está dando. Por eso hay secreción de serotonina en el sistema nervioso. Pero no estamos yendo a la glándula pineal. Entonces, allí está. Entonces, y de la serotonina, por esta enzima, se sintetiza la melatonina. Entonces, si hay luz, lo que va a suceder es que se va a inhibir acá. Y por lo tanto, al inhibirse, solo queda ya la serotonina y ya no hay melatonina. En la noche no hay luz, todo este sistema no funciona y la inhibición se deja de haber inhibición y entonces se sintetiza melatonina. Bueno, esto es lo mismo, la melatonina y todo lo demás. Ahora, la melatonina sí tiene un ritmo de secreción que estamos mencionando, ¿no? Pero puede ser un poco variado, sí, puede ser variado, ¿no? No sé si alcanzan aquí. A pesar que estamos mencionando que hay todo un ciclo y horas donde se libera y se inhibe la melatonina, esta secreción puede sufrir algunas modificaciones. Uno, hay diferencia individual, ¿no? Será por las actividades y todo lo que demás, ¿no? Y es constante más o menos en el individuo, pero depende también del tipo de actividad que realiza, ¿no? Que hay adaptación, sí hay.
Por ejemplo, si nos vamos a Bolivia o si quieren irse más allá, Argentina, por ejemplo, Argentina tiene 2 horas de adelanto, ¿no?, con respecto a nosotros. Bolivia tiene 1 hora. Entonces, sí, cuando uno llega a esos lugares, al comienzo le cuesta, porque todavía uno está acostumbrado a dormir 7 de la mañana, pero en Bolivia ya es las 8 o en Argentina es las 9. Entonces, digamos, si las actividades empiezan a las 7 de la mañana acá, allá tendremos que levantarnos a las 6, ¿no? Y en Argentina tendremos que levantarnos 5 de la mañana. Entonces, tenemos que adaptar, ¿no? Ahora bien, si estamos viendo de que es la captación de la retina, ¿no?, de la luz el que determina el ciclo, ¿qué pasa con los ciegos? Y los ciegos tienen ciclos mucho mayores del ciclo circadiano. También se ven afectados, ¿no? Claro que hay otras formas en que ellos logran ubicarse en día-noche por la visión, las actividades que realizan y todo lo demás, ¿no? Ahora, las estaciones también influyen sobre la secreción de la melatonina. El otoño y el invierno la noche es más larga, mientras que en primavera y verano la noche es más corta, y esto influye también, ¿no? Y esta es la razón también por la cual algunos animales hacen invernación, el oso por ejemplo, ¿no? Entonces aumenta la secreción de melatonina en ellos, pero su ciclo es largo, ¿no? La edad también ahí va a condicionar cambios en la secreción. El ciclo se instala a los 2 meses de nacido. Se empieza a instalar. Hay más secreción de la melatonina a los 3 a 5 años, disminuye con la pubertad, se estabiliza a los 30 a 50 años y desaparece en la vejez. Por eso es que las personas mayores no duermen, o si duermen, duermen poquito, no, y entrecortado. Y a veces duermen en la tarde, etcétera, ¿no? Ya como que van perdiendo esto del ciclo circadiano. Ahora, las hormonas también influyen, ¿no? Eh, la melatonina aumenta la secreción de gonadotropinas, aumento de hormonas gonadales. La melatonina disminuye antes de la ovulación, su secreción, ¿no? Y hay una interrelación entre la glándula pineal con la adenohipófisis, tiroides, páncreas endocrinos, médula suprarrenal. Porque estas glándulas lo que hacen es, digamos, secretar, pero bajo un ciclo también. Tienen sus propios ciclos, que, bueno, después lo vamos a ver, ¿no? Y están sujetas entonces a ese ciclo de secreción de melatonina. Hay un aumento notable de melatonina en mujeres después de un ejercicio intenso. ¿Será cierto? Bueno, las mujeres nos podrán decir, después de un ejercicio interno, ¿les viene sueño? Y los varones, no, suponemos, ¿no? Habría que ver. Ya, claro, la melatonina actúa sobre las células a través de receptores de melatonina, que son receptores ligados a proteínas G, y actúan a través de la disminución del AMP ciclo intracelular, ¿no? Hay receptores neurales de alta afinidad, el núcleo supraquiasmático, por ejemplo, a nivel del hipotálamo medial, en el área preóptica, donde regula el comportamiento de reproducción, en la capa plexiforme extrema de la retina, que tiene que ver con la visión y adaptación a la luminosidad ambiental. En la corteza cerebral, por ejemplo, en el tálamo, donde tiene los efectos hipnóticos y regulación del ciclo sueño, ¿no? Ahora, si hay una destrucción de la glándula pineal, por ejemplo, se desarrolla una pubertad precoz. Y si hay una hipersecreción de melatonina, hay un retraso de la pubertad. ¿En qué momento se secreta la máxima cantidad de hormona del crecimiento? En la noche. A partir de las 8, 9 hasta medianoche es donde hay
más secreción de hormona de crecimiento. Entonces, si uno quiere crecer, tiene que irse a dormir temprano y sin comer. Ya, claro, el anuncio a mí me llegó tarde. Ya no se puede hacer nada. Creo que a ustedes también, no creo que les sirve. Pero en caso de los niños y la pubertad que están en pleno crecimiento, lo ideal es que se vayan a dormir temprano, antes de las 8, y no coman alimento a partir de las 5 o 6 de la tarde. Listo, entonces van a dormir, se van a morir de hambre, ¿verdad? Y es que uno también se pregunta, si este no come, ¿por qué está creciendo? Claro, no come y se va a dormir sin comer, pero se está yendo a dormir temprano. Este vago, dice, ¿no? No, es más inteligente, quiere crecer. Pero ¿qué hacemos nosotros y los jóvenes hoy en día? Al contrario, salen a ver su bueno, en mi tiempo películas, pero van a ver con sus amigos, todo, y se van a comer sus salchipapa y todo esto. Claro, ahí sí más bien no les va a ir bien, se van a quedar. Entonces, piensen, yo no sé qué tanto a ustedes les puede servir, yo creo que un poco tarde, ¿no? La noticia, pero es así. Bueno, acá lo que mencionábamos, ¿no? El ciclo circadiano va a influir sobre la secreción de algunas hormonas. Por ejemplo, la melatonina va a regular este reloj interno, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, actuando sobre el nivel del hipotálamo. El hipotálamo va a actuar en la glándula pituitaria y ahí se liberan las hormonas, dependiendo de lo que estábamos hablando, el efecto va a tener sobre las hormonas de crecimiento, la ACTH, que finalmente hace que la médula suprarrenal libere cortisol, ¿no? Y todo lo demás. Y aún la hormona antidiurética. La hormona antidiurética se estimula o se inhibe en la noche, la secreción. Se inhibe, se secreta en la noche. Se secreta. ¿Para qué? Si es antidiurética es para no ir necesariamente, porque si no, si se liberaría, o no mejor dicho, si inhibiera, claro, nos despertamos a medianoche y tenemos que ir a los servicios, ¿no? No hay problema. Muy bien. Ya, con todo esto vamos a tener momentos de vigilia y momentos de sueño. Y nos vamos ahora al sueño. Claro, el sueño, que es una parte de este ciclo, nosotros lo desarrollamos cuando no hay luz, pero el sueño no es una actividad simplemente donde el cerebro deja de funcionar o funciona poco. No. Se ha visto que durante el sueño y se ve los ojitos y se ve que hay un momento que los ojos están desincronizados y vagando así, volando, ¿no? Y casi no se les ve inclusive, ¿no? Hasta ahí. Pero en algún momento están coordinados y están moviéndose. Pero la persona está dormida. ¿Han visto eso? Bueno, entonces, supongo si tienen el hermanito o yo no sé con quién dormirán, a ver, ábrenle los ojitos. Sí, está dormido y mírenle el ojito. Claro, algunos se van a despertar. La mayoría se despierta, pero hay algunos que su sueño es tan profundo que se puede ver. ¿Qué se ha descrito con eso? Se ha descrito entonces que hay dos tipos de sueños. El sueño REM, que son movimientos rápidos de los ojos, y el otro donde los están desincronizados y lentos, entonces es un sueño no REM, entonces sin movimiento rápido de los ojos. Ahora bien, entonces el sueño, digamos, es una depresión, o sí, una depresión, vamos a decir, del sistema nervioso central, que empieza, claro, de la vigilia, empieza a apagarse, ¿no? Y va profundizándose el sueño. En un primer momento está lo que se llama el sueño REM, pero eso vamos a aclarar después, y luego viene el sueño no REM. Y el sueño no REM tiene 4 fases, ¿no? Desde la fase menos profunda hasta la más profunda. Entonces, el sueño es cada vez más profundo
sí es profundo al inicio. Y luego, a partir de una hora, hora y media, se empieza nuevamente a salir del sueño profundo hasta llegar al sueño REM. Pero la persona sigue durmiendo. Y aquí es donde el cerebro tiene actividad cerebral como si fuera que estuviera despierto. Por eso también le llaman el sueño paradójico. Luego viene, digamos, otro ciclo en el cual nuevamente la persona entra al sueño no REM y vuelve a salir hasta llegar al sueño REM. Pero el sueño REM empieza a aumentar. Se llega, nuevamente se entra al sueño profundo, al sueño no REM, pero cada vez el sueño no REM es menos profundo. Se sale nuevamente de este ciclo, el sueño REM aparece y se hace más largo. El sueño no REM es menos profundo y el sueño REM es más largo. Entonces empieza a aumentar en cada ciclo el sueño REM y la profundidad del sueño no REM disminuye. ¿Cuántos ciclos de estos se da? Bueno, depende de las personas, ¿no? Estamos hablando de una persona que duerme aproximadamente 8 horas. Y eso es lo que se aconseja o se prevé que una persona duerma 8 horas. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes duermen 8 horas? Ah, no sé, 9 tal vez, no 9, 10. Se entiende que como están ustedes no deben dormir más de 2 horas, nada más. Y entonces están por acá. Entonces, ese es el ciclo, digamos, del sueño en una persona adulta, ¿no? Ahora bien, pero ese ciclo, antes de esto, después de esto ya se sale nuevamente al sueño REM y ya uno despierta. A veces podemos recordar lo que hemos estado soñando. En el sueño REM es donde soñamos. ¿Y por qué se da el sueño REM? Porque los procesos cognitivos mentales se reordenan en la corteza. Se van a reordenar. ¿Listo? Y entonces el cerebro está recordando la información, todo, y si nos despertamos en ese momento nos acordamos de que lo que hemos estado soñando. Pero si por alguna razón nos despertásemos de aquí, en este momento, no nos acordamos del sueño que hayamos tenido. Del ensueño sería, ¿no? No nos acordamos. Y si es que nos despertamos aquí, y es lo que nos sucede. Las pesadillas, ¿dónde están? Están aquí. Y hay toda una ciencia, ¿cómo se llama? Esoterismo, ¿no? Interpreta los sueños. Ahí más bien no nos metemos. Entonces, esto es un ciclo. De aquí viene ya, digamos, la vigilia. Nuevamente la persona está despierta. Ahora bien, esto, como digo, es en una persona adulta, ¿no? Pero esto varía con respecto a la edad. En los niños de 10 años, ellos duermen más, ¿no? Entonces, este ciclo de sueño-vigilia le da más tiempo al sueño, más o menos 10 horas, ¿sí? 4 años duermen también mucho más, pero el de 4 años todavía en la tarde tiene un poco de sueño, puede dormir. Un año, el niño tiene más de 8 horas para dormir y en la tarde tiene sueño, pero también interrumpido. El recién nacido, él más bien no tiene el ciclo circadiano. Duerme y solo despierta porque necesita que sea limpiado para alimentarse, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Claro que se le puede educar. Algunos dicen, no, hay que alimentarlo cada vez que él se despierte y llore. Pobrecita la mamá no va a poder hacer nada. Pero sí se le puede cada 3 horas, cada 4 horas, como dicen, disciplinarlo, ¿no? Y sí, se adapta, no tiene problema el niño. Entonces, este sueño, digamos, el sueño es diferente según la edad. ¿Cuánto es el promedio de sueño que tienen ustedes?
saquen un promedio. Claro, pueden decir, pero en sinceridad, ¿no? Bien. En ambas condiciones, el, el encéfalo está trabajando, ¿no? En la vigilia, de hecho, tiene su actividad y todo lo demás. Y luego, en el sueño que hemos escrito, tiene dos momentos, el sueño no REM y el sueño REM. Pero aún el sueño no REM, por más que decimos que es profundo y la actividad cerebral ha disminuido, no es que haya desaparecido. Si no hubiera actividad en el encéfalo, eso sería muerte cerebral. Pero sí hay, pero disminuye, ¿no? Entonces, se ha estudiado la actividad cerebral y como es actividad eléctrica, entonces sí se puede detectar esa actividad eléctrica, se amplifica y todo eso. Y entonces esa actividad cerebral se registra a través del electroencefalograma. Y a través del electroencefalograma entonces se ve la actividad eléctrica y se determina la actividad neuronal y todo lo demás, ¿no? Ahora bien, como es señales eléctricas, le aplicamos lo que ya sabemos del otro tipo de ondas, ¿no? Si es una onda, ¿qué cosa tiene? Tiene amplitud, longitud y frecuencia. Lo mismo entonces se aplica a la actividad eléctrica del corazón. Se evalúan entonces las señales eléctricas principalmente por su frecuencia y el voltaje. ¿El voltaje con qué se mediría? ¿Con la longitud de onda o con la amplitud de onda? Claro, es milivoltio, pero ¿con qué se mide? ¿Con la longitud de onda o con la amplitud de onda? Con la amplitud de onda, ¿no? Con eso se mide. Y también esta actividad se evalúa según la edad, ¿no? Y el estado sueño-vigilia de la corteza. Ahora bien, en base a la frecuencia que se mide en Hertz y al voltaje, tenemos las ondas beta, alfa, teta. Para uno Z, tendríamos que revisar el alfabeto griego para ver cómo se pronuncia, ¿no? Si es teta o es zeta. Estaba leyendo los artículos y algunos dicen teta y otros dicen zeta. Habrá que revisar. Y delta. O sea, tenemos ondas beta, alfa, teta y delta. Y se van viendo, ¿no?, cómo son las características de estas ondas, ¿no? Veamos. La onda delta, ¿no?, vendría a ser esta onda. Es una onda más o menos de 0.1 a 3.5 milivoltios y con una, no, es la frecuencia, 1.1, 0.1 a 3.5 Hz. Y la amplitud, sí, es alta. Lo vamos a mencionar de esa manera. La onda teta tiene una frecuencia de 4 a 7 Hz, ¿no? Pero miren, su amplitud, el voltaje es menor. Las ondas alfa, su frecuencia es mucho más alta y también el voltaje es menor. Y las beta son mucho más pequeñas y su frecuencia es más alta. Ahora bien, veamos. Entonces, nos señalan anteriormente que tenemos las ondas beta, las ondas alfa, ondas teta y ondas delta. Pero también nos señalan otras ondas, las ondas gamma. Veamos, acá todavía. En cuanto a las ondas beta, como decimos, sus ciclos son de 13 a 30. Aquí es donde tenemos gran actividad del encéfalo, de la corteza cerebral. Es, por ejemplo, la onda que yo tendría en este momento porque tengo que hablar y todo lo demás, ¿no? Pero miren, la amplitud disminuye, la frecuencia disminuye a de 8 a 12 ciclos, pero la persona está despierta, pero está relajada, como ustedes. ¿Me escuchan? Ahora, si me hacían, les hago una pregunta, se van a exaltar y van a pasar a la onda beta, porque se ponen más activos, ¿no? Mientras que en alfa están conscientes, pero están tranquilos, ¿no?
Las ondas teta, más bien son aquellas ondas que se presentan cuando nos estamos yendo a dormir y nos sentimos adormecidos. Estamos entrando al sueño, ¿no? Somnolientos, ya sin, digamos, pensar en algo concreto ni nada, estamos entrando. Y las ondas delta sí son las que están presentes cuando estamos dormidos, totalmente, ¿no? Ahora bien, entonces miren, beta, despierto, activo, alfa, sí, despierto también, pero en reposo, digamos, ¿no? Ondas teta es somnoliento y ondas delta, sueño profundo. Ahora, ¿y cuál es la relación? Mientras que se va, digamos, de la parte activa, de vigilia, de actividad, al sueño profundo, la frecuencia aumenta, disminuye. Disminuye, disminuye la frecuencia. La amplitud aumenta. ¿Listo? Entonces, estado de vigilia, la onda es de alta frecuencia y baja amplitud o bajo voltaje. Despierto, dormidos profundamente, la onda es de baja frecuencia y elevada amplitud o alto voltaje. No alto voltaje porque los voltajes son mínimos, ¿no? Por eso se evita ese tipo. Muy bien, entonces acá tenemos, ¿no? En el estado de vigilia tenemos el ritmo beta, que vendría a ser. Ojos relajados, cerrados, tenemos el ritmo alfa, claro. Pues, más bien en el sueño REM que mencionábamos, hay ritmo beta. Por eso dice, acá la persona debería estar despierta, pero no, está dormido y es el sueño REM. En el sueño no REM, más bien lo que sí va a ir sucediendo es esto. Después de la onda beta que viene, la onda alfa. No, ya estamos en un sueño. En sueño no REM tenemos el ritmo. No, perdón. En el sueño REM tenemos el ritmo beta, como si fuera despierto. Pero ya entramos al sueño no REM. Viene primero esa relajación, somnolientos, hasta que nos vamos al sueño profundo, ¿no? Entonces, acá estamos en el sueño no REM. Fase 1, ¿qué tipo de onda? ¿O a cuál de los tipos de onda nos acercaríamos? Teta, ¿no? Teta. Y se va ampliando hasta que llegamos aquí al ¿qué tipo de onda es esta? La delta. Pero aparecen, miren, estas otras ondas que son aquí, bien amplias. Se le llama usos de sueño. Cuando aparecen estas cosas que no hay acá, por ejemplo, sí se está en la fase 3 del sueño no REM, la fase 3, ¿no? Y cuando ya las ondas son netamente delta, estamos en sueño profundo en la fase 4. Un resumen, ¿no? Ritmo beta es para la actividad, estado de vigilia y sueño REM. La alfa, relajado, ¿no? Teta, somnoliento, y delta, dormido y está ahí profundamente. Ahora bien, comparamos digamos, el estar despierto con el sueño REM y el sueño no REM, ¿no? Entonces vemos la comparación del electroencefalograma, la actividad cerebral, ¿no? Aquí está. Este es el electromiograma, ¿no? En el sueño REM, el electromiograma, que es la actividad eléctrica del músculo, está prácticamente desaparecido, no hay. Es que estamos relajados, aunque sea sueño REM. Porque en el sueño, digamos, en el estado de vigilia, ¿no? Aquí, sí, en el estado de vigilia, en el electromiograma, sí hay y que se llama actividad, pero en el sueño REM ya no hay actividad del músculo. Y en el sueño no REM, miren, la relajación muscular es bien baja y lenta. Eso implica que
hay relajación muscular, ¿no? En estos casos. Bueno, hay algunas que se llaman algunos músculos específicos que se evalúan aquí. Muy bien. Entonces, yo lo que mencionamos. Despierto, el voltaje, bajo voltaje, alta frecuencia. Dormido, alto voltaje, baja frecuencia. Bueno, acá hay un caso de crisis convulsiva de alto voltaje y alta frecuencia. Eso, claro, ya es una convulsión. Ahora bien, pero a esto podríamos enseñar algo más. En estado despierto es de bajo voltaje, alta frecuencia y desincronizado. ¿Eso qué quiere decir? Que cada parte de la corteza actúa de una manera diferente, no están coordinados. Ahora, el ritmo beta, que es el ritmo del estado, digamos, consciente, de vigilia, de actividad, se ve mejor en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal. Claro, porque ahí es donde nosotros estamos pensando qué es lo que vamos a hacer, la orden motora, y estamos recibiendo la información. Mientras que la onda alfa, que más bien ya es relajado, no nos estamos moviendo, estamos relajados, despiertos ciertamente, esto se ve mejor en la parte media del encéfalo, ¿no? Parietal, temporal más o menos. Y no tanto la frontal porque estamos quietos, pues no estamos moviéndonos, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto, se da el estado de vigilia y sueño, eso significa que la corteza cerebral, el encéfalo, en determinados momentos es estimulado y en otros no es estimulado, o el estímulo baja. Y mencionamos hace un momento, ¿no?, que dentro de las rutas que tenemos de esto de la luz, el núcleo supraquiasmático actúa sobre la sustancia reticular que se encuentra a nivel del tronco encefálico. Y a nivel del tronco encefálico sí está la sustancia reticular activadora ascendente y la descendente también, pero hay otro tipo de grupos neuronales, como el locus coeruleus. Podemos considerar a la sustancia negra, ¿no?, a los núcleos del RAFE, que también intervienen en los impulsos activadores del encéfalo, ¿no? Entonces, estos sistemas que son activadores parten del tronco encefálico y activan la parte cerebral del encéfalo de dos maneras: estimulando el nivel de fondo de actividad de zonas amplias del cerebro, o sea, siempre hay una señal, y activando sistemas neurohormonales que liberan a los neurotransmisores, en buena cuenta. Estos de aquí tienen actividades específicas que estimulan, y la sustancia reticular prácticamente es la señal de fondo, ¿no?, para que se active el encéfalo. Ahora, como mencionamos, el área reticular excitadora del tronco, la formación reticular de protuberancia del mesencéfalo, porque vendría a ser la parte ascendente, estimuladora, tiene fibras medulares que sí bajan en la médula espinal y tienen conexiones con las motoneuronas y todo lo demás que hablamos sobre el control del movimiento. Pero sus fibras ascendentes se dirigen al tálamo, donde las neuronas se distribuyen a todas las regiones de la corteza cerebral. Muy bien, ¿qué señales está llevando esta vía? Estamos hablando sistema reticular activador ascendente que finalmente llega a tálamo y tálamo se dispara a toda la corteza. ¿Qué tipo de señales? Propioceptivas. Claro, la actividad del cuerpo, ¿no? Por eso, si ustedes quieren, si no nos movemos, estamos quietecitos, como que nos relajamos y nos puede dar sueño. Y si le agregamos que no haya luz, nos podemos dormir. Y eso se hace con los niños. Ya corre, vete a dormir, se le apaga todo, se le envuelve para que esté calientito y que se duerma. Porque si le dejamos el televisor prendido o la radio prendida, no va a dormir, ¿no? Porque hay estímulos que le están llegando. Y al tálamo también le llega la vía óptica, la vía auditiva. Entonces, el tálamo es el que está prácticamente centralizando todas las señales y excitando con eso a la corteza cerebral, ¿no? Si quieren dormir, apaguen todo, abríguense todo y listo. Y van a ver si es posible que se duerman.
Ahora, estas señales que alcanzan al tálamo son de dos tipos. Aquellos que se originan en las grandes neuronas reticulares colinérgicas, ¿no? Son de transmisión rápida que excitan al cerebro durante unos pocos milisegundos, pero son rápidas. Los del segundo tipo son de pequeñas neuronas, ¿no? Reticulares, generan potencial de acción lentos, ¿no? Terminan en núcleos intralaminares y reticulares del tálamo. Son lentas, digo, pero sostenidas, ¿no? Y van prácticamente al fondo. Ahora bien, el nivel de actividad del área excitadora reticular está determinado por las señales procedentes de las vías sensitivas somáticas. Dolor, por ejemplo, ¿no? Si es que hay dolor, difícil que durmamos. Claro, esto se ha deducido de manera experimental y todo lo demás, ¿no? Ahora bien, está también la corteza misma proporciona señales excitadoras que bajan al área reticular excitadora y sirven de retroalimentación positiva. En buena cuenta, todo lo que estamos haciendo es también la actividad corteza estimula la sustancia reticular activadora ascendente y esta a su vez le devuelve la señal a la corteza. Y es ahí donde nosotros podemos decir, no, quiero despierto y tengo que hacer algo, ¿no? A pesar que me estoy cayendo de sueño. Entonces, ese circuito, ¿no? El tálamo y la corteza están enlazados por conexiones recíprocas, ¿no? Ahora bien, el área reticular inhibidora. Sí, la que está en el bulbo, la sustancia reticular es más bien inhibidora, ¿no? Ahora, sus fibras, digamos, descienden, inhiben la actividad de los músculos antigravitatorios, es lo que mencionamos también en el control del movimiento, ¿no? Ahora, envías esta área también, envía hacia la parte superior para disminuir los niveles excitadores del cerebro y a través de los sistemas serotoninérgicos. Ya vamos viendo, acetilcolina dijimos es excitadora, serotonina es inhibitoria. Considerando esto entonces, ¿no? Hay la actividad de la corteza puede ser modulada por hormonas. Ahora bien, es un segundo método para alterar el nivel de retroacción de la actividad encefálica. Estas fibras provienen de grupos celulares y utilizan neurotransmisores y funcionan de manera similar de las neuronas. Básicamente están comprometidos tres tipos de neurotransmisores: noradrenalina, dopamina y serotonina. En caso de la noradrenalina, se origina en el locus coeruleus. ¿Dónde está el locus coeruleus? Por acá. Negra. Acá está el locus coeruleus, ¿no? Es en la parte anterior de la protuberancia y el mesencéfalo caudal, ¿no? Axones largos, ramificados a muchas áreas del cerebro, incluyendo el tálamo y la corteza. Tiene efectos excitadores. Para ciertas regiones también tiene efectos inhibidores, ¿no? Ahora bien, pero es más excitador. Con frecuencia estos efectos son moduladores y aumentan el nivel de excitabilidad. Entonces, noradrenalina es excitadora también. La sustancia negra, la dopamina. Bueno, ya hemos comentado esto con respecto al control del movimiento, claro, también, ¿no? Se prolongan al núcleo caudado putamen como el sistema nigroestriado. Esto tiene que ver con control motor, pero también provoca excitación o inhibición dependiendo de las zonas donde se va a proyectar. La serotonina, ya la habíamos mencionado, se encuentra en distintos niveles, ¿no?, de la línea media del encéfalo. ¿Cómo se llaman esos? Los núcleos del RAFI, por eso es ese nombre, ¿no? Las fibras que producen la serotonina se dirigen al tálamo y a la corteza. Siempre son efectos inhibidores. La acetilcolina, niveles más altos estimula el encéfalo y también hay fascículos que van hacia la médula espinal, ¿no? Es excitadora la acetilcolina. Ahora, hay otros sistemas que ya los hemos ido mencionando que tienen que ver con la actividad cerebral, ¿no? Está el tálamo, el tálamo, por ejemplo, en la corteza también, y son neurotransmisores como las encefalinas, ¿no?, endorfinas, el GABA, el glutamato, vasopresinas,
todas ellas tienen también que ver con la actividad del sistema de la corteza cerebral. Está el sistema límbico, que ya lo habíamos mencionado, que define la conducta emocional y los impulsos motivacionales, ¿no? Veamos. En cuanto al hipotálamo, influye y disminuye, tiene una actividad que disminuye al tronco encefálico y luego al diencéfalo, ¿no? Y de ahí se proyecta la corteza límbica y el hipófisis. El hipotálamo controla funciones vegetativas y endocrinas y también la conducta y la motivación. Ahora bien, la conducta emocional se ve afectada por la estimulación o lesión del hipotálamo. Los efectos producidos por la estimulación son aumento general de la actividad, que conducen inclusive al cólera, a la agresión, sensación de tranquilidad, placer y satisfacción, de miedo, castigo, aborrecimiento, inclusive impulso sexual. Por lesiones del hipotálamo, más bien ya no actúan. Pasividad extrema, pérdida de estímulos, pero lo estimulan a comer y beber en exceso, ¿no? Y produce accesos de rabia y conducta violenta. El centro de recompensa y de castigo, ¿dónde se encuentra este? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama ese núcleo? No, ¿cómo se llama el núcleo? Que tiene que ver con la recompensa y todo lo demás. Y está en la zona frontal. No, hay un nombre. ¿Cómo se llama ese núcleo? El astro encefálico medial, ¿se acuerdan de él? Conecta el hipotálamo lateral y ventromedial. Cuando se estimulan, provoca conducta de aversión. Se dirige al mesencéfalo periacueductal gris, a las zonas periventriculares del tálamo y del hipotálamo, amígdala, hipocampo. Ya acá ya se deben estar acordando de algo. Sistema límbico. Ya, pero todavía no me dicen cuál es ese núcleo de castigo, de satisfacción, centro de placer y castigo. ¿El putamen? No, el putamen es estriado. Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Entonces van recordando. Una conducta colérica, por ejemplo, estimula de forma intensa los centros de aversión del hipotálamo lateral, la zona periventricular, es un animal, ¿no? Claro, esto se ha hecho en estudios unidos. Y se produce la respuesta colérica. El animal adopta posturas de defensa, presenta sus garras, levanta la cola, gruñe y eriza su pelo. De manera normal, la reacción de cólera está controlada por la actividad del hipotálamo ventromedial. Ahí es donde se controla esta reacción. Ahora bien, volvemos a lo de la recompensa y el castigo. Esto de recompensa y castigo nos determina el comportamiento diario. Ahorita estamos tranquilos, sí, digamos satisfechos. Pero si no, estamos castigados. Y ese núcleo no es que actúe solo en extremos, está actuando continuamente, ¿no? La administración de tranquilizantes inhibe los centros de castigo y la recompensa, y con esto disminuye en general la conducta afectiva. Se vuelve más apático, ¿no? Su estimulación, más bien, tiende a formar profundas huellas en la memoria y respuestas a la estimulación, y eso significa que son reforzadas. ¿Cuándo aprendemos mal? Cuando estamos estimulados, tranquilos, o cuando estamos coléricos. Estimulados y tranquilos, ¿no es cierto? Porque si estamos coléricos también estamos estimulados, pero no asimilamos, ¿no? Es más difícil.
El hipocampo, recordemos que su principal función consiste en la generación y recuperación de recuerdos, memoria, ¿no? ¿No? Su estimulación causa cólera, pasividad o impulso sexual. Es hiperexcitable. Por ejemplo, se señala que en los ataques, en la enfermedad epiléptica, las convulsiones se originan en el hipocampo, ¿no? Allí. Y si estamos hablando del hipocampo, estamos hablando del lóbulo temporal. Entonces, muchas de las epilepsias, su origen en cuanto a la señal que se va a dar, sí, es del lóbulo temporal y del hipocampo. No es del todo, digamos, no explica todo las epilepsias, porque en muchos casos no se encuentra mayor actividad en el lóbulo temporal. Luego tiene el problema la persona, ¿no? Las lesiones conducen a una incapacidad para formar recuerdos en cualquier tipo de simbolismo, y entonces hay una amnesia anterógrada. El hipocampo tiene que ver con la memoria, sí, y por eso también que estas personas que tienen esos problemas tienen alteraciones en la memoria. Y los fármacos que se da inhiben al hipocampo. Entonces, más el tratamiento también, entonces tienen esos problemas de memoria sobre todo en la memoria, que se llama, sí, en la memoria, ¿no? Ahora bien, la amígdala, que es otra de las células de otro órgano, pero cuya función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales, ¿no? Básicamente para la sobrevivencia del individuo. Ahora bien, un gran número de estas se encuentra en el polo medial, eso ya lo hemos dividido en un grupo córtico medial y vasolateral. Las salidas alcanzan la corteza, el hipocampo, el septum, tálamo y el hipotálamo. Ahora, la estimulación de la amígdala produce cambios del ritmo circadiano y de la presión arterial, motilidad gastrointestinal, en los hábitos, ¿no?, de micción, defecación, hacen dilatación pupilar, piloerección y secreción de hormonas en la hipófisis anterior. Ahora bien, el estímulo de la el estímulo, ¿no?, por ejemplo, de la adenohipófisis, ¿esa es la adeno? Sí, pues, da lugar a movimientos involuntarios con movimientos tónicos de postura, movimientos de giro, etcétera, ¿no? Desde la amígdala se origina conductas de cólera, huida y actividad sexual. La destrucción bilateral de los lóbulos, donde está la amígdala, da lugar al síndrome de Claudio-Bussi, ¿no? Con una excesiva tendencia a examinar los objetos con la boca, pérdida del miedo, disminución de la agresividad, mansedumbre, cambios en los hábitos alimenticios, ceguera psicógena e impulso sexual excesivo. Ese es el síndrome de Claudio básico, le llaman, ¿no? La corteza límbica, que también es, bueno, sí, pues corteza límbica, tiene que ver con el conocimiento de funciones que derivan de los efectos producidos por las lesiones de la corteza. Ahora bien, la destrucción bilateral de la corteza temporal límbica también da lugar a este síndrome. Las lesiones bilaterales de la corteza orbitofrontal posterior conducen al insomnio e inquietud. La destrucción del cuerpo calloso de las circunvoluciones subcallosas provoca reacción de cólera extrema. Este es el resumen de todo lo que hemos mencionado. La sustancia reticular y la protuberancia y mesencéfalo son áreas excitadoras al tálamo a la corteza. Neuronas grandes, acetilcolina, milisegundos, estímulo. Neuronas pequeñas, segundos, pequeños, ¿no? Sistema neuronormal, locus coeruleus, norepinefrina, excitadora, induce sueño REM. El núcleo del RAFE, ¿no?, ubicados en la protuberancia, inclusive el núcleo fascículo solitario, secretan serotonina. Tiene efecto inhibidor, ¿no? Se proyecta a neocorteza y también a la médula. Inductor del sueño no REM, actúa en el dolor y aumenta el sueño no REM. Las neuronas gigantocelulares del sistema reticular activador ascendente liberan acetilcolina, excitan al encéfalo, causan vigilia, excitación y paso del sueño no REM al sueño REM y del REM a la vigilia.
¿no? En buena cuenta, la acetilcolina es la que nos despierta. Y listo, terminamos. ¿Alguna pregunta? Eh, He estado observando que personas que padecen tanto depresión como ansiedad, puede que en las noches muchas de ellas no puedan llegar a dormir y hay otras que sí duermen, pero duermen demasiado. O sea, ¿qué se debería este malestar? De hecho, están comprometidos los neurotransmisores, ¿no? En la depresión lo que está bien claro es que la dopamina baja, ¿no? Ahí está, pero también hay disminución de serotonina, ¿no? Eso está. Eso es claro. Ahora, en la psicosis, que es todo lo contrario, está aumentada la dopamina. Eso está, digamos, hasta ahí la cosa está clara. Pero también empieza a jugar la noradrenalina y la serotonina. ¿No? Por eso, de manera específica, eso lo trasladaría, esa pregunta la trasladaría. Lo pasamos al psiquiatra para que nos explique. ¿No? Y en todo caso, ahorita no me acuerdo bien, pero cuando hagan farmacología y psicofármacos, ahí como que se ve un poco mejor esto. Ahorita no me acuerdo bien esto. No, pero de hecho hay una alteración, ¿no? La depresión, disminución de dopamina y, claro, entonces sí hay personas que se duelen y todo lo demás, ¿no? Y en la psicosis, que es lo contrario, la dopamina. Y los fármacos que se utilizan para la psicosis, sí, causan sueño, los deprimen. Y hay algunos que sí, en casos extremos, los utilizan para inducir sueño. Ya no se está llegando a eso porque la alternativa para las benzodiazepinas no está siendo la melatonina, por lo que hemos mencionado, ¿no? Ya está siendo considerado para el tratamiento. Y se entiende como es una hormona natural, tendría menos efectos. El asunto sería saberlo dar imitando el ciclo circadiano. Porque si le damos melatonina a esta hora a la persona, lo vamos a dormir, ¿no? Pero si lo damos en la noche, ahí la cosa puede estar mejor, ¿no? Entonces, sí, se está viendo la melatonina en ese sentido. Muy bien, creo que lo dejamos aquí. ¿Listo? Muy bien. Sí. ¿Tiene que haber alguna, hay alguna relación los sonámbulos, los que actúan? Sí. Lo único que hasta donde he podido comprender es que ellos están en sueño REM, pero están conectados, ¿no? Están conectados, pero su actuar son bien específicos, no es una variedad amplia de actividades que puedan realizar. Son bien específicos, se levantan y hasta se sirven, ¿no? Se sirven, ¿qué se llama? Algo de comer o bebida, todo, ¿no? Y se van a dormir. ¿No? Eso sí sea, pero son conductas bien específicas que tendrían que ver cómo el sueño REM está determinando esa conducta, ¿no? Y también está el hecho de que muchas personas hablan cuando duermen, están en su sueño REM, ¿no? Una pregunta, ¿por qué bueno, se recomienda en una siesta para recuperar energía o reponerse de 20 a 30 minutos, pero no se recomienda más tiempo, de una hora, 3 horas? Como menciona, uno despierta más cansado. ¿Cuál sería una segunda explicación de que Porque la siesta poco tiempo. Generalmente uno dice que tenga una siesta en la tarde, después del alimento, etcétera. Allí es donde hacen la siesta. Y a veces es una costumbre que algunas personas hagan su siesta y después están trabajando a altas horas de la noche, ¿no? No sé si es recomendación o es hábito de la persona, porque es verdad, y nos ha pasado, no sé si a ustedes, se han amanecido, han estudiado todo, pero tienen que seguir trabajando. Y lo que hacen es irse a dormir después de comer un momentito, dicen unos 15, se duermen y luego se despierten y ya están, y ya pueden trabajar y hasta se pueden amanecer de nuevo.
¿no? Yo creo más va por eso, ¿no? Porque también, si, y hecho nos puede pasar, ¿no? Y uno va, ya solo quiero una siestita, ¿no? Pero resulta que se fue y se durmió 1 hora, 2 horas. Se despierta angustiado, preocupado y todo lo demás, ¿no? Porque ya pues se le pasó el tiempo, ¿no? Entonces, tal vez es más por eso, ¿no? Un sueño, y sí, se aconseja, dice, duérmase unos 15, 20 minutos para que pueda recomponerse y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué 30? ¿Por qué no 1 hora? Eso sí más. He leído de los 80, podría darse el caso de, por ejemplo, ahora es, Un poquito más fuerte. ahora es cuestión hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y considero que el promedio sería 90.000. Podría tener dos ciclos de sueño, despertar, gana. Miren, eh, estos ciclos lo estamos mencionando en una persona que es adulta y la clásica, ¿no es cierto? ¿No? Y listo. Pero ahora ya no es así. Por eso le digo, antes sí las personas eran claras que se iban a dormir de temprano y se despertaban temprano. Ahora ya no hacemos eso nosotros. Entre las cosas, ¿por qué no hacemos eso? Las actividades que tenemos y segundo, la luz que ya disponemos. Entonces, este ciclo se altera. Ahora bien, estos son datos referenciales, ¿no? Pero es de hecho que muchas veces esto no se cumple. ¿Qué sé yo? De repente solo estamos durmiendo en esta última parte. No estamos llegando a la fase profunda del sueño. Y eso no sucede cuando estamos preocupados o tenemos algo que hacer. Vamos a dormir, sí, pero no llegamos al sueño profundo porque la misma preocupación hace que el cerebro y la corteza siga trabajando. Entonces no llegamos. Entonces, qué sé yo, si dormimos 1 hora, 2 horas, lo más probable es que estemos por acá. Nada más. Y eso es bueno, sí, es bueno finalmente. Si bien es cierto, no vamos a llegar al sueño no REM, que es el profundo, donde la actividad fisiológica y metabólica llega a su al mínimo nivel, donde hay la reparación física. Ahí el músculo descansa, se relaja y todos los otros descansan. Entonces el cuerpo sí se relajó, sí descansó, pero la corteza no ordenó sus procesos. Sí necesitamos, en nuestro caso, como estamos preocupados porque tenemos que hacer muchas cosas, y más nos interesa que la corteza reordene los procesos, ¿no? Entonces, ese sueñito que voy a tener no es muy profundo y es más, uno se despierta hasta cansado. Es que no logró descansar, muy poco tiempo, pero le ayudó a la actividad cognitiva para que podamos realizar nuestras actividades. Entonces, estaríamos por aquí. Y sí, eso también hay que señalar que es cuestión de hábito. Hay unas personas que duermen 2 horas, 3 horas y normal, tranquilos, no tienen problemas. Otras sí, más bien duermen 2, 3 horas, ya podrá ser por un tiempo corto, porque después no han descansado, están irritables y sus procesos cognitivos no están muy buenos, ¿no? Entonces, de que tenemos que dormir, sí, tenemos que dormir. Lo que usualmente sacrificamos es el descanso físico, pero el mental sí lo necesitamos. Así es que eso de amanecerme 7 días estudiando para dar mi examen no va a resultar. Claro, no va a resultar. Por eso, antes del examen, por lo menos sí descansen para dar tiempo a la corteza a ordenarse, ¿no? Sí. Doctor, de hecho, estoy acotando a lo que la compañera mencionaba de los 30 minutos. A lo que recuerdo, doctor, o sea, un médico estaba analizando así un artículo que publicó en los creo, y sí mencionaba que específicamente 30 minutos es necesario para que una persona pueda descansar, por lo menos, porque mencionaba que en los 30 minutos más o menos
logra desechar o por lo menos activar una sustancia, ¿no? Que es lo que se producía en las personas que no lograban conciliar el sueño lo más superior. Ya. Ahora, en esa media hora es esencial para que se dé este proceso. Ahora, si pasa más, mencionaba de que en estudiantes sobre todo llega a esas zonas de sueño más profundas en los que es difícil despertar. Cuando uno se despierta y es donde ya empieza, digamos, por lo menos, asustarse, no sé qué ha pasado en ese sentido. Pero lo que menciona es que una persona o hasta un médico sí se recomienda que cuando quiera descansar tengan que dormir unas 3 horas. Usted mencionaba de que en ese estudio eh, se se vio el rendimiento de dos tipos de médicos, ¿no? Un médico que no podía descansar por medio de 3 horas, uno que descansaba una media hora y otro que no descansaba. Se mostraba que los que descansaban 3 horas, que han pasado de parte del sueño REM, tenían un mejor rendimiento a nivel de los pacientes. Entonces, lo que se mencionaba es que si por ahora tenemos un apuro, uno, tomamos una media hora para tratar de, por lo menos, activar sustancias que nos tienen adormitados. Inclusive mencionaba una hipótesis de que si por A veces se podía tomar un café bien cargado antes de tomar eso para acelerar el proceso, porque tenía una propiedad de acelerar ese proceso de desactivar las sustancias, o en su defecto también esas 3 horas para poder estar un poco más tranquilos al momento de hacer las actividades. Pero si te pasas de eso, ya te vas a quedar dormido y no va a pasar nada. Ya está. No, sí, sí se ha hecho, por ejemplo, y se hizo, primeramente esos estudios se hicieron en militares. Quienes estaban mejor preparados y respondían mejor, los que sí habían dormido, ¿no? Mínimo tiempo, 3 horas, ¿no? Es lo que más o menos se enseñan, 3 horas, ¿no? Que versus aquellos que no habían dormido y sí, no tenían buenas respuestas, ¿no? Sobre todo en esas misiones que tienen, ¿no? Que necesita que la persona esté bien despierta, ¿no? Bien despierta, muy activa. Entonces se vio. Y de hecho, ¿no? También se ha hecho en estudios en personas, como ya los médicos, porque son los que tienen una actividad mental mucho más rápida y tiene que ser ágil, la respuesta es rápida. El paciente no espera, el caso no espera, ¿no? Entonces se han hecho los estudios. Y por eso sí se dice que debe haber sueño, deben dormir. El tiempo mínimo necesario es bien, hasta ahora todavía no hay una regla general, ¿no? 3 horas sí, porque se ha visto que hay gente que es muy activa mentalmente, y con 3 horas van bien. No es necesario que duerman sus 8 horas, pero van bien, ¿no? Otras sí necesitan las 8 horas, si no, no van bien tampoco, ¿no? Entonces, es un poco de hábito y de la persona, ¿no? Ahora, ¿qué sustancias son las que se liberan, todo eso? Ahí está el estudio, ¿no? O sea, el día que se descubra eso, o sea, ya se mantenga, entonces fácil, pues, ¿no? Entonces ya tenemos la sustancia, quiero dormir 15 minutos, 15 minutos me duermo bien dormido y me despierto, ¿no? Entonces, se trata de modular eso, yo no diría con el café, porque el café más bien es estimulante, no deja dormir. Claro que también hay tolerancia. ¿Ustedes toman café? ¿Sí? ¿No? Bueno, hagan la prueba los que no toman café. Tomen café cargado, pero no el café pasado, ese, y el amargo, ese café, y bien concentrado y sin azúcar. Si no están habituados, toman y sí, al comienzo les hace efecto, ¿sabes? Se mantienen despiertos, se activan y todo. Pero después pasa un tiempo, que sea una semana, 15 días, tomen el café que quieran, y igualito se van a dormir. Igual, porque hay tolerancia al café, ¿no? Entonces, aumentan la concentración, la cantidad, pero al final ya no surte efecto, ¿no? Entonces, pero que hay tolerancia. Entonces, el café está, digamos, en discusión. El asunto sería ver qué sustancias neurotransmisores se activan para aprovecharlo. La melatonina ya se sabe, ¿no? Ya se está tratando de aprovechar, pero más cosas todavía están en estudio. Listo, muy bien, señoritas, señores, lo dejamos aquí. ¿Listo? Muy bien. No, hoy ya no tenemos reunión aquí, estamos en pruebas. Mañana.